1985, con el decreto supremo 21060, por entonces Víctor Paz Estenssoro, ¿quién lo decía para imponer estas políticas? Decía, Bolivia se nos muere. Y el contenido de este decreto supremo era que delineaba la nueva política económica donde el Estado dejaba de invertir y todos los servicios básicos pasaban al sector privado. Y lo más importante, ¿quién estaba de Ministerio de Planificación? Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Ahí quién empieza a partir de ese momento? Compromiso ante el Fondo Monetario Internacional, gobierno privatizará todo. Sé que nos acompaña a algunos organismos internacionales como Banco Mundial, pero no eran personeros del Banco Mundial de estos tiempos, sino de antes. El Banco Mundial emplaza a nuestro país a acelerar privatización. Producto de los compromisos del Estado ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el 92 viene la ley de privatización y textualmente dice, algunos artículos podemos leerlos. Artículo primero, se autoriza a las instituciones, entidades y empresas del sector público enajenar los bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales y colectivas, nacionales o extranjeras, o aportar los mismos a la constitución de nuevas sociedades anónimas mixtas. La privatización de las entidades públicas de servicios. ¿Quién estaba de presidente? Jaime Paz Zamora, ministro de Planificación, Samuel Doria Medina, y ministro de Finanzas, Jorge Quiroga. ¿Quién nos decía después de estas normas? Empresas a ser privatizadas tendrán un precio mínimo. Doria Medina. En la privatización, las corporaciones se quedan con las deudas. Borrarán deudas impositivas a empresas que se privaticen. Quiero decirles, hermanas y hermanos, encontramos algunos documentos, me recordaba, pero lo encontramos finalmente, entre el año 1998 a 2001, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la privatización de las refinerías de la estatal petrolera responden a los compromisos asumidos por el Estado con el Fondo Monetario Internacional. El Acuerdo de Ajuste Estructural Reforzado, ESAP, 1998 al 2001, establece que las refinerías deben ser transferidas a manos privados hasta diciembre de 1999. Mire, escuchen, al haber cumplido este compromiso, el Estado recibirá 35 millones de dólares de crédito. 35 millones que privatizaron. Pero también recordemos, había instrucciones del Fondo Monetario Internacional el 2003, donde el déficit, el 2012 el déficit fiscal era de 8.5% y el Fondo Monetario Internacional sugería gasolinazo o impuestazo, solamente para reducir
a más del 5% de déficit fiscal, que estaba bajo la presión del Fondo Monetario Internacional. Y ahí viene este levantamiento del pueblo boliviano durante el impuesto. Pero ¿cómo estaba distribuido el impuesto? Ese me ha sorprendido. Mira, los que ganaban, los que tenían ingresos de 1.320 bolivianos, tenían que pagar 55 bolivianos de impuesto. Los que ganaban 5.000 bolivianos tenían que aportar 515 bolivianos. Estamos hablando del salario, impuesto al salario. Los que ganaban 29.900 bolivianos aportaban 3.628 bolivianos. Lo más interesante acá, es que los poderes del Estado, los tres poderes, no bajan sus sueldos ni hay descuento. Poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. El impuesto solamente para los trabajadores, como también al sector empresarial. Así como el pueblo no se va a levantar. Pero no solo termina ahí, y eso es lo más importante, y valoro eso, porque cuando hacían un plan, los distintos gobiernos ya tenían plan, y ¿qué decían? Textual: el presupuesto está listo, esperan bendición del Fondo Monetario Internacional. Estado, gobiernos sometidos a organismos internacionales. Sería largo comentarles, hermanas y hermanos, sobre este hecho histórico en Bolivia, pero ahora no es que planifica Evo, compañero gringo, equipo de profesionales de los ministerios, inspirados, yo diría, frente a las reivindicaciones, planteamientos que vienen de los movimientos sociales. Ahora nosotros planificamos nuestro plan de desarrollo social económico. No es que vienen de afuera los planificadores. Yo me acuerdo el 2002, cuando estaba en la campaña, mi primera candidatura. Estuvimos en provincia de Loaiza, Zapaqui. Mi primera concentración era a las 8 de la mañana. Llegamos a las 8 en punto. Los hermanos todavía no estaban concentrándose. Como siempre, la campaña es cansador. Descansamos, buscamos para descansar un rato hasta que la gente se concentre. Había ido a un pequeño hotel, esto recuerda muy bien Manuel Morales Dávila, el finado también Peredo, que estaba candidato a senador, y Héctor Arce. Dije, nos dice hay un pequeño hotel, a descansar mientras toman un desayuno. El hotelcito de Zapaqui estaba totalmente ocupado, casi rodeado de carros de lujo. ¿Qué está pasando aquí? Era temprano y no podíamos entrar a ese pequeño hotel. Y nos informa finalmente, algunos hermanos que estaban ahí, está Goni reunido con los gringos. Nos sorprende, ¿qué estaba haciendo ahí? Un poco tratamos de informarnos mejor todavía qué estaba pasando ahí. Y después nos dice, el Goni está haciendo su plan de gobierno. Tratamos de saber qué estaban debatiendo, tratamos de informarnos mediante las trabajadoras del lugar, llamadas empleadas, y queremos saber, el que entra siempre con café, desayuno, entra, sale. ¿Qué están hablando? Les preguntamos. ¿Qué hablaron? Preguntamos. Es decir, no entiendo, todos hablan en inglés. Pero lo que sí estaba seguro, que Gonzalo Sáenz estaba haciendo su plan de gobierno con expertos que venían de Estados Unidos. Seguramente estaban también miembros del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, pero todos extranjeros. ¿Y cómo hacemos nuestro plan de gobierno?
debatiendo con los movimientos sociales. Inicialmente no era tanto, pero ahora una reunión de CONALCAM, ejecutivos, ejecutivas, una pequeña propuesta y son las fuerzas sociales que aprueban el plan de gobierno y ahora un plan nacional de desarrollo aprobado, debatido, aprobado por el pueblo boliviano y no por los extranjeros. Esa es la profunda diferencia que tenemos, esta forma de hacer estos planteamientos. Mientras tengamos esta responsabilidad, siempre será la forma de cómo hacer un plan, un programa o proyectos o planes con la participación del pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano no estaba equivocado en recuperar nuestros recursos naturales, que los servicios básicos sean un derecho humano. Saludo las palabras del empresario, cómo ampliar el mercado interno. Qué tan importante ha sido debatir el mercado interno, mercado no solamente nacional, sino también regional. Es un plan. Pero también, cuando llegamos, quiero que sepan algunos hermanos técnicos que participan en ese trabajo, hombres o mujeres, las primeras recomendaciones que recibíamos, ¿qué era? Que venía del Ministerio de Finanzas, Economía. Presidente, hay que hacer un programa, un plan, para llevar al Club de París. Un presidente indígena nos va a dar mucha plata. Solo escuchaba, y yo tenía mucho miedo a aceptar o a rechazar, decir sí o no. Inclusive nos decía en una reunión, hay que hacer un gran plan, ¿para qué? Para, con ese plan, pedir que el Club de París venga a sesionar a Bolivia y aquí vamos a sacar mucha plata. Será una mentalidad de cómo sacar plata. Esa era la formación técnica, ¿no?, de nuestros técnicos. Tal vez sin mucho compromiso político, menos, con un compromiso ideológico, programático, inclusive sin ningún compromiso de soberanía y dignidad de nuestro pueblo. Solo planificar, a ver, ¿de dónde vamos a sacar plata? ¿Cómo vamos a sacar plata? Aprovechar un presidente indígena para sacar más plata del Club de París. Esa es la mentalidad. Pero como decía compañero gringo, a partir de la nacionalización de los hidrocarburos ha cambiado la situación económica del país. Quienes nunca hemos pensado, hay que hacer un plan, a ver de dónde vamos a sacar más plata. Se terminó esa mentalidad, ¿no? Y quiero decirles que no podemos equivocarnos en esta tarea de planificar para garantizar una gran inversión, pero también soportamos un tema importante. Estados Unidos, ¿qué nos decía? Que hay que someterse a ciertos condicionamientos para tener ATPDA. Y hay que hacer, nos recomendaron, hagamos un plan para la cuenta del milenio y acceder a créditos norteamericanos, pero también bajo condicionamientos. Y solo quiero decirles, hermanas y hermanos técnicos, revisen los datos. Sin ATPDA, más exportación a Estados Unidos. Sin la cuenta del milenio, mayor inversión. Y falsamente nos chantajeaba o nos condicionaba, ¿no?, para someternos a ciertas exportaciones o acceder a créditos, que hay que estar sometido a las políticas del modelo neoliberal o como también del sistema capitalista, son las privatizaciones. No ha habido eso. En mano preparamos el plan para la cuenta del milenio y compañero hermano canciller decía, es el mejor plan que habíamos preparado y presentado gracias al Ministerio de Planificación, pero igual no hemos accedido. No estoy quejándome, que mejor nos hemos liberado. A esto yo digo, compañeras y compañeros, que es una liberación económica, gracias a la lucha del pueblo boliviano mediante la nacionalización de nuestros recursos naturales.
¿Qué podemos decir ahora? Ese modelo nos ha dejado a ver con 38% de pobreza. En este tiempo ha bajado a menos 18% de pobreza. Ese modelo nos ha dejado con 12-13% de desempleo. El año pasado hemos llegado a menos de 3% de desempleo. La inversión, como 600 millones de dólares, 2005. ¿No? Y ahora va creciendo la inversión. Y en este plan, ¿qué tenemos? Ministro de Planificación, René Orellana, decía como 47, 48 mil millones. Yo estoy seguro, vamos a pasar 50.000 millones de dólares de inversión hasta el 2020. Tomo la palabra de nuestro presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Bueno, el año pasado, entendí así, ha invertido como 3.500 millones de dólares. ¿Verdad? ¿Está bien? Y nosotros teníamos programado más de 7.000 millones de dólares, que hace 50%. Si el gobierno boliviano, el Estado va a invertir 50.000 millones de dólares, vamos a controlar que tiene que invertir el sector privado el 50%, que va a ser 25.000 millones de dólares de inversión privada. Entonces no estamos hablando solamente de 50.000 millones de dólares de inversión. Así sea 10, 15, serán 60 o 65 mil millones de inversión en Bolivia. Esta es la gran esperanza que tenemos. ¿Y por qué somos optimistas? Si el PIB, el 2005 eran apenas 9.000 millones de dólares. El año pasado, redondeando, hemos llegado a 34.000 millones de dólares. Con una inversión de 50, 60, ojalá 75.000 millones de dólares de inversión, mínimamente al 2020 vamos a llegar del PIB de 50.000 millones de dólares, mínimo, compañeras y compañeros. Esa es la esperanza, es el plan que tenemos, que evidentemente hay que priorizar inversión en temas productivos. Es el debate permanente, como ya acabó la campaña, el referéndum, ahora es debate permanente, acelerar la inversión. Y solo quiero decirles a la cabeza de ministros y ministras, especialmente la parte económica, de la parte de inversión, la parte productiva, y a todos los técnicos. Ahora podemos sentirnos dignos. Lo que el compañero Álvaro decía, ahí tenemos diferencia en términos. Álvaro dice, antes decidían los Chicago Boys, ahora los Chicago Boys. Yo digo más sencillo, antes decían los gringos, ahora los indios decidimos junto a nuestros técnicos. Sí entiendo yo, mejor. Pero ahora de verdad, compañeros, podemos sentirnos orgullosos, no solamente orgullosos, sino dignos, porque nosotros planificamos nuestra inversión. Debatiendo con diferencias, con sectores sociales, con conocimientos diversos, hay también diversidad de conocimientos, pero nosotros hacemos nuestro plan. Y la participación de organismos internacionales, de países cooperantes que nos garantizan crédito, bienvenido, un aplauso para ellos, muchas gracias. Está acompañando todo este proceso de profundas transformaciones. Pero lo más importante, profundas transformaciones democráticas y pacíficas. Hace 2 o 3 días nos visitó la canciller, la nueva canciller del nuevo gobierno de Argentina. Ahí coincidíamos, la hermana canciller de Argentina, que algo debemos cuidar en el continente. Saludamos, respetamos el esfuerzo que hace el presidente de Colombia, Santos, de acabar, de concertar con un grupo armado, la FARC. Nuestro respeto por ese esfuerzo del gobierno colombiano. Al margen de ese tema, nuestro continente tiene un patrimonio, que es la paz. No hay como otros continentes enfrentamientos armados,
se comentan tanto, pero para garantizar esta paz hay que acompañar con una justicia social. Ahí queremos que nuestro sector privado, la Confederación, acompañe. Es responsabilidad empresarial, pero también con responsabilidad social. El momento que no haya mucha injusticia, cierta igualdad, no va a haber esta clase de problemas que se presenten. Álvaro sabe muy bien, cuando ha habido ciertas agresiones económicas, por ejemplo, el tema de inflación, que la corrida bancaria, el corralito bancario, yo le decía a algún sector empresarial, pueden crear conflictos políticos, conflictos sociales, y hay quien pierde. Los pobres no perdemos nada. Los que pierden más, el sector privado, ¿no? Y pierde Bolivia finalmente. En ese debate que tuvimos, entendió felizmente algunos sectores empresariales. Entonces, hay que trabajar conjuntamente cómo evitar estos problemas, y eso es con justicia social, eso es con igualdad, y eso es con planificación e inversión para Bolivia. Hemos dado pasos importantes hasta ahora, que debemos seguir, ¿no?, mejorando inversión, acelerando la inversión, y por eso, a nombre del Gobierno Nacional, especialmente al presidente, vicepresidente, al gabinete, a nuestros técnicos, a nuestras técnicas, mucho compromiso técnico, pero también con compromiso político, porque tenemos una agenda, la agenda es 2025, sería largo comentarles, ¿no? Saben ustedes muy bien quienes participaron en esta agenda del Bicentenario, pero la meta es cómo llegar ahí, ¿sí? Y eso es trabajo e inversión. Por eso, decir muchas gracias por este gran aporte de bolivianas y bolivianos. Hacemos nuestro plan, siempre pediremos acompañamiento de la comunidad internacional en esta revolución pacífica, democrática, buscando esta igualdad. Que ya sentamos soberanía económica, política. No quiero yo seguir reclamando si estas autoridades o organismos internacionales antes, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, se tenían que en algún momento ser juzgados o en algún momento tienen que resarcir los daños que hizo, no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina. ¿Cuánto tenían que pagar por culpa de estas clases de políticas de condicionamiento, de sometimiento? ¿Cuánto Bolivia ha perdido? Se pasó los datos, los ingresos de la renta petrolera, de otros, podemos verlos, ¿cuánto nos debe? No sé si algún organismo tiene que ver para juzgar a esas instituciones o organismos internacionales que someten con chantajes ese tema, por ejemplo, de las refinerías. Sería harto revisarlos. Sin embargo, estamos en otros tiempos en Bolivia, y solo quiero decirles nuevamente, a nombre del hermano vicepresidente, el trabajo muy comprometido con nuestro país, con nuestra querida Bolivia, y a nuestros técnicos, hombres y mujeres. Seguimos trabajando, y hay un plan, ahora la tarea es acelerar, y desde el presidente, vicepresidente, acompañado por el ministro de Economía, compañero Lucho Arce, compañeros de planificación, el Banco Central de Bolivia, un saludo a nuestro presidente del Banco Central de Bolivia, es cómo garantizar a proyectos pequeños, medianos, grandes. Quiero hacer, aprovechando esta oportunidad, hermanas y hermanos de los distintos ministerios, los grandes proyectos con financiamiento garantizado hay que arrancar ahora para resolver temas técnicos, temas jurídicos, temas de procedimientos. Si es posible, no hay que dormir, perdone. A veces a las 6 nos vamos, al día siguiente volvemos, no termina. Proponernos, esta semana vamos a terminar esto. Ese es mi pedido a todos. No es por Evo ni Álvaro, sino es por el pueblo boliviano. Y está en nuestras manos. Felizmente estamos viviendo una buena economía.
Nos va a afectar esta rebaja del precio del petróleo, los recursos naturales. Sin embargo, con la estabilidad económica que tenemos, podemos seguir creciendo, ¿no?, económicamente. Nos hemos propuesto crecer promedio 5% año. Está difícil, pero hay que soñarlo, todos. Hay que movilizarnos para que Bolivia siga siendo un país modelo en crecimiento económico, aunque pequeño, pero modelo, con justicia, con redistribución de riqueza, pero también ampliando nuestro aparato productivo.